Presentamos a nuestro siguiente invitado, Daniel Di Martino. Él forma parte del Fellows del Manhattan Institute. Está conectado con nosotros por la vía digital para abordar ahora el impacto económico. Daniel, este clima que mantiene a la comunidad internacional, al mundo entero, en una situación de mucha incertidumbre, en el que vemos los impactos en la bolsa de los mercados mundiales, en el que vemos también cómo se debate incluso el equilibrio de las fuerzas del mundo entero para saber hacia dónde se van a inclinar esas amistades entre Occidente y Medio Oriente. Mientras esto ocurre, ¿qué podemos esperar nosotros en Estados Unidos y en la región por algo que nos impacta directamente en el bolsillo? Los precios del petróleo y cómo llegan a afectarnos a nosotros. Esto sin duda también es otra materia de análisis y por eso lo dejamos en tus manos. Cuéntanos, por favor. Mira, con respecto al precio de la energía, lo interesante es que por primera vez en la historia Estados Unidos es un país exportador neto de energía. Es decir, de Estados Unidos, a pesar de que se sigue importando petróleo, también se está exportando petróleo, se exporta muchísimo más gas natural, se exporta otros derivados del petróleo, tipos de gasolina en especial. Entonces, al final, Estados Unidos en neto se beneficiaría de un aumento de los precios del petróleo por primera vez en la historia, justamente porque el productor marginal, si el precio aumenta, es los productores pequeños que usan fracking en Texas, en Dakota del Norte, y de donde podría venir el impacto, y de hecho, por esas razones que ha aumentado el precio del petróleo, es que Irán, si quisiera de verdad generar un aumento de los precios de la energía a nivel mundial, lo que tendría que hacer es cerrar el estrecho de Hormuz, que ese estrecho que es simplemente por donde pasan todas las exportaciones de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, muchas de Arabia Saudita, todas las de Kuwait, todas las de Irak. Pues eso pues reduciría la oferta de petróleo a nivel mundial, aumentaría los precios. Dudo que eso ocurra, simplemente por la razón de que Estados Unidos no se vería tan afectado negativamente a nivel económico porque se produciría más acá, y los que sí se verían afectados negativamente son China y la India, que obviamente no están interesados en que eso ocurra y que no son los aliados principales de Estados Unidos. Entonces Irán se estaría pues dañando más bien a países aliados como China. Daniel, agregarle quizás otro elemento a tanto calor por fuego bélico, en este caso en el mundo, está de más. No obstante, vemos desde la distancia cómo el mundo entero está bastante complejo desde el punto de vista de los enfrentamientos de guerra. A pesar de que se haya llegado a un escenario de un aparente cese al fuego entre Israel e Irán, de acuerdo a lo que ha publicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que esto se cristalice dentro de las bolsas y dentro de los mercados va a costar un poco. Te quiero preguntar, ¿cuáles son las economías o las producciones que en estos momentos deberían estar muy atentos para cualquier desarrollo de estos escenarios de enfrentamiento? Más allá del petróleo, estamos viendo que puede haber un desequilibrio del intercambio comercial, estamos al frente de un periodo difícil o quizás es más sencillo de lo que muchos están previendo. En verdad el único mercado que esto puede afectar es el de energía. Irán no es un jugador importante en ningún otro mercado económico, solamente en el del petróleo. Es una economía muy dependiente del petróleo. Sí producen varios millones, creo que aproximadamente 4 o 5 millones de barriles de petróleo. Y eso pues es importante a nivel mundial, pero tampoco es el productor más grande. El productor más grande de petróleo a nivel mundial es Estados Unidos, luego es Arabia Saudita, luego es Rusia. Entonces, pues Kuwait, Irak, todos producen muchísimo petróleo también. Entonces, ya no estamos en los años 80, ya no estamos en los años 70, donde el embargo petrolero de los países árabes fue muy dañino a nivel mundial. Estados Unidos produce muchísimo más petróleo que antes, y eso yo pienso que es lo que le ha permitido tomar este tipo de decisiones militares y políticas, porque sabe que tiene mucho menos que perder en caso de que Irán trate de hacer algo. La intervención de Estados Unidos en este conflicto prolongado por 12 días aproximadamente ha sido temporal. Si bien es cierto que el presidente de Estados Unidos ha dado este paso de participar en el conflicto en Medio Oriente de una manera autónoma, y algunos han criticado porque no es constitucional, tiene una línea gris en el que como jefe de Estado ha podido hacerlo. No representa un gasto
tan extenso y prolongado como el que ha enfrentado ante la alianza para defender a Ucrania de Rusia. ¿Qué tanto involucra esto o compromete a Donald Trump en materia económica, tomando en cuenta que la población de Estados Unidos aguarda también por un mejoramiento de las condiciones en el bolsillo sobre todo? Incluso hay muchas esperanzas sembradas desde la implementación de los aranceles. Daniel, ¿esto puede afectar, puede prolongar? ¿Es otra cosa que no tiene nada que ver? Estoy preguntando porque aquí el economista eres tú. Mira, sí es verdad que pues, los consumidores en Estados Unidos sí se perjudicarían por un aumento de los precios del petróleo, ¿no? Las personas que trabajan en el sector de energía se beneficiarían mucho en Estados Unidos, quizás en el estado de Texas, de Dakota del Norte, sí se beneficiarían las personas muchísimo, porque ahí mucha gente trabaja en ese sector o sectores relacionados, pero es verdad que en el resto del país nos veríamos perjudicados porque aumentaría la gasolina, por lo tanto aumentaría el costo de transporte de todos los productos y por lo tanto aumentaría el costo incluso de los alimentos. Entonces eso es un problema. Incluso el coste del viaje aéreo por temas de vacaciones, todo aumentaría con los precios del petróleo. Y eso sí sería un problema a corto plazo a nivel de inflación. Sería solo un impacto de una vez que probablemente dentro de varios meses o quizás en un año la producción interna pueda aumentar y reducir los precios al nivel anterior, pero sí sería algo negativo electoralmente para el presidente que hubiera una guerra en el Medio Oriente, definitivamente. Daniel, ¿qué opciones tiene en estos momentos la Fed, el gobierno y en este caso el Departamento del Tesoro para asumir decisiones incómodas o mantener quizás los índices como en estos momentos se encuentran? ¿Hay suficiente salud financiera en Estados Unidos para darle un poco de respiro, al menos este año, o prolongarlo para el próximo año? Sabemos que este tipo de resultados se ven cristalizados con el tiempo, no son inmediatos. No obstante, hay mucha esperanza de que la economía en Estados Unidos, al menos domésticamente, cambie. Mira, la Reserva Federal, la Fed, tiene planeado de recortar las tasas de interés por medio punto porcentual este año. No lo han hecho todavía, es decir, que se supone que lo hagan en las reuniones que les quedan de aquí a diciembre. Creo que les quedan 5 reuniones aproximadamente. Quizás hagan 2 cortes de un cuarto de punto porcentual. Eso es su plan. Si aumentaran los precios del petróleo por una vez, un shock único, como en el caso de este con Irán, yo no pienso que cambie el plan, porque a la Reserva Federal no le importan los cambios, como diríamos en inglés, one-off, es decir, cambios que representen un cambio que no es permanente o de la dirección de la inflación. No es que los precios del petróleo van a aumentar todos los días, sino que aumentan hoy y ya, y después dejan de aumentar una vez que pase esta crisis. Entonces, la Reserva Federal no va a aumentar las tasas de interés por un aumento temporal de la gasolina, de la misma manera que no las disminuyó por un aumento temporal de los precios por los aranceles. De hecho, si tomas en cuenta que los aranceles más bien, a pesar de que van a aumentar el precio de los productos importados, justamente porque las personas van a tener menos dinero para comprar productos, el precio de otras cosas va a bajar y al final lo que va a ocurrir simplemente es que va a haber más desempleo, el ingreso real va a ser menor por los aranceles o por el aumento de los precios del petróleo y eso no va a generar que el nivel generalizado de todos los precios aumente, sino que el desempleo aumente. Y eso más bien va a hacer que la Reserva Federal diga que quizás tenga que disminuir los intereses aún más rápido, pues para que la economía no caiga en una recesión. Que eso es lo que ocurre o a lo que contribuye un aumento de los precios del petróleo o un aumento de los aranceles como se hizo. Entonces quizás si la Reserva Federal tomara en cuenta este tipo de cosas a más largo plazo, en vez de reducir las tasas de interés por medio punto porcentual, lo haga por más este año. Daniel, cambio el tema y existe mucha expectativa por lo que pueda suceder ante un evento esperado y es el conocer el resultado de una interesante subasta sobre los activos de Citgo. Citgo es la joya de la corona para Nicolás Maduro. En este caso, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ha mantenido sin duda por los próximos 6 meses hasta diciembre lo que es el resguardo de estos activos. No obstante, quiero entender un poco, de acuerdo a la cronología de los hechos,
¿A qué se puede enfrentar en este caso Venezuela ante la pérdida de estas instalaciones que siguen produciendo sin duda rendimiento y que también, de acuerdo a expertos, lo que he leído durante los últimos días, le queda muy poco también para que sobreviva? Mira, esto es una cuestión simplemente de que, para que la gente entienda el caso de lo de Citgo, Hugo Chávez, el exdictador Hugo Chávez, expropió muchísimas empresas extranjeras desde que llegó al poder en 1999 y nunca les pagó. Estas empresas, muchas estadounidenses, demandaron al régimen de Venezuela en corte internacional, ganaron las demandas después de ya van más de 2 décadas de muchas de estas demandas y todavía no les han pagado. Entonces estas empresas demandaron diciendo, mira, me podrían pagar de los activos de Citgo. Entonces quiere que se venda Citgo, se subaste para cancelar la deuda con estas empresas. Es importante aclarar que le prestaron dinero al régimen de Chávez o de Maduro. Esta es deuda con empresas que fueron injustamente expropiadas. Yo veo que sería una injusticia que no le pagaran a dichas empresas. Cuando Venezuela sea un país libre en algún momento, y si es que lo es, porque si no lo va a hacer es aún más injusto retrasar este pago de la deuda, pero si lo llegara a hacer, igual va a haber que cancelar esta deuda. Entonces, no tiene sentido seguirlo retrasando. La razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha permitido que se retrase este pago es por la esperanza de que en un futuro cercano Venezuela sea libre, se puedan usar esos activos pues para ayudar a las personas por la crisis humanitaria. Sin embargo, igualito le quedaríamos debiendo el dinero a estas empresas en deuda. Entonces, yo pienso que lo más justo y lo que ha decretado, de hecho, hasta la Corte Suprema de Estados Unidos es que se le pague a las empresas, pero el presidente tiene una autoridad por temas de política extranjera de retrasarlo por ahora. Es decir, que aguardan entonces 6 meses de una posible esperanza dentro de la Casa Blanca para que la situación en Venezuela cambie desde el punto de vista de la crisis que atraviesa, porque prácticamente esto es lo que se infiere. Bueno, yo pienso que sería extraño que quisieran entrar en ese tema. Pienso que simplemente van a retrasar la subasta de los activos de Citgo durante toda la administración de Trump. Y probablemente el próximo presidente ya no le importe tanto y simplemente permitan que se subasten los activos y que se le pague la deuda a las empresas americanas. Pero eso también dependerá del lobby que hagan estas empresas. Si las empresas también están más cansadas y hacen lobby, pues sí sería un argumento muy atractivo a mucha gente en la administración de Trump decir que por qué estamos protegiendo al potencial de un gobierno extranjero en vez de a nuestras propias empresas que les deben dinero. Ante este escenario en el mundo, ante este escenario en Estados Unidos y ante el escenario que se registra en Venezuela, ¿qué le queda a Miraflores en estos momentos como aliados desde el punto de vista económico para seguir sobreviviendo? Porque mucho se habla de cuáles son los salvavidas que mantienen a Nicolás Maduro y sus cómplices para que puedan sostenerse. Ir destacando, señores, cualquier actividad comercial que pueda rendir algún tipo de recursos en el aparato productivo mundial, esto no va directamente al gozo de la población, esto no va al beneficio de los venezolanos, va al beneficio de quienes tienen de cerca el poder de Miraflores, para dejarlo entre paréntesis, entrecomillado y todo, para que entiendan que existe una cleptocracia en Venezuela. Daniel, ¿qué le queda a Nicolás Maduro como aliado? Bueno, hay que recordar que la razón por la que países como Irán apoyan al régimen de Maduro no es porque les caiga bien, no es por afinidad ideológica, ni siquiera en el caso de Irán, son un régimen islámico. Venezuela no es un régimen islámico, gracias a Dios. Eh, pero es por razones financieras. ¿Cómo crees que se lava el dinero de Venezuela? ¿Quién crees que trafica el petróleo ilegal de Venezuela? Irán tiene mucha experiencia en tráfico contra las sanciones de su petróleo. Eso es lo mismo que le hacen a Venezuela. En Venezuela hay iraníes, hay agentes iraníes, extraen recursos, están en el Orinoco, están extrayendo petróleo de Venezuela. Entonces, todos los aliados continúan con el régimen. La cuestión es si llegara a haber un cambio de régimen en Irán. Eso sí sería un golpe fuerte para este eje de las cleptocracias, ¿no? Porque ¿dónde crees que se fabrican los drones que usa Rusia para atacar Ucrania? En Irán. ¿A dónde exporta Irán casi todo su petróleo? A China. ¿Con quién trafican oro? ¿Con quién lavan dinero? ¿Quiénes vienen a Venezuela? Los iraníes en Venezuela. Entonces,
si cae un eslabón de la cadena de todas estas dictaduras terribles, todas las demás son afectadas negativamente de una forma. La cuestión es si vaya a caer el régimen de Irán. Y pienso que después de esto que ocurrió con el bombardeo de Estados Unidos, ellos se dieron cuenta de que Trump estaba dispuesto, pues, igual que Israel, a asesinar a toda la cúpula del régimen, como ya asesinaron a muchos. Y decidieron que, mira, mejor no entramos en una guerra que vamos a perder, y fueron más inteligentes. Al final estos regímenes lo que les interesa es la supervivencia del régimen, no, ni siquiera es cuestión ideológica para ellos. Eh, y creo que Irán está demostrando ese tipo de pragmatismo. Si se llegaran a equivocar y volver a atentar a Israel o a Estados Unidos, sí pienso que entrarían en aprietos muy grandes. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos que en estos momentos se están registrando. El mundo entero ve con mucha expectativa lo que pueda producirse tanto en Medio Oriente, en Oriente Próximo y también acá en Estados Unidos. Y todo esto sin duda aplica para el impacto que se registra en la región. Daniel, muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia. De nada. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversamos con Daniel Di Martino, él forma parte del equipo de Fellows del Manhattan Institute, es economista y estaba conectado con nosotros por la vía digital.